Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. Sabrina Herrera regresa a Universos para darnos los secretos de la libertad financiera. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto tenerlos en este espacio que tiene la intención de encontrar herramientas para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y a través de visitar el universo de nuestros invitados. Y el día de hoy me acompaña una mujer que ya estuvo con nosotros, es la primera que va a tener 2 episodios con nosotros porque aquella vez íbamos a hablar justo de este tema, pero ella decidió abrir su corazón y contactar con esta parte de cómo se enfrentan las separaciones, los divorcios y nos fuimos por ahí platicando, así es que retomamos ahora. Y ella es Sabrina Herrera. ¿Cómo estás, Sabri? Hola Marta, ¿cómo estás? Pues aquí feliz y súper honrada de volver a platicar contigo y pues de tener esta conversación y este espacio. Muchas Bueno, gracias. ella es licenciada en informática con maestría en alta dirección, tiene posgrados en comunicación, liderazgo, trabajo en equipos, es empresaria, filántropa, también conferencista. Inició con la expansión internacional de Genoma Lab y su compromiso, que es algo que a mí me encanta de Sabrina, es la expansión de la conciencia, porque hoy el tema va a ser el dinero y la economía y cómo convertirnos en personas que podemos salir adelante, si existe el gen del empresario o todos lo tenemos o no lo tenemos, porque uno de repente dice, ¿cómo le hago para poder ser abundante económicamente y materializar a nivel empresarial, etcétera? Así es que ese es el tema del día de hoy. Y Sabri, yo quisiera empezar por preguntarte, ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas en relación a esto, a dar las herramientas para convertirnos en empresarios de nuestra propia vida? Pues mira, te voy a contar. Eh, no te voy a hacer gran historia, nada más cuando yo viví, como me imagino que muchas vivimos, mi papá era, que en paz descanse, era constructor, y las constructoras en esa época, a veces había mucho, luego no había nada, y luego mi mamá andaba rascando a ver cómo pagaba las colegiaturas, a veces nos cosía la ropa, o sea, y a veces íbamos de viaje, o sea, ¿no? Estas altas y bajas. Después de eso, cuando tenía muy jovencitos, teníamos, no sé, bueno, 23, 24 años, mi papá en una apuesta de trabajo, él tiene una visión, empieza a trabajar, le pone todo y el caso es que, pues de la noche a la mañana, de haber pasado una época de mucha plenitud, digan, bueno, más que plenitud, de mucha abundancia, lo perdimos todo, ¿ok? Todo, pero además no solamente todo de que la casa, el coche, todo, sino además eso y más, porque entonces ahora había que pues, ayudar a mi papá y ahora sí que salir del hoyo entre todos. Nosotros somos 3 hermanos, Renata, mi hermana, en ese tiempo ya estaba casada, tal vez yo tendría como 25, 26 años. Mi hermano Rodrigo, que mucha gente lo conoce y él también cuenta la historia desde, tuvimos que empezar juntos, él haciendo unas cosas, yo haciendo otras, pero pues siempre hasta la fecha nos apoyamos. Somos muy unidos los tres. eh, y empezamos pues, a crear nuestra historia, ¿no? Fueron muchos años de tal vez como entre victimizarme y pasar a la inconsciencia. Ahí ¿Por qué fue. dices eso? ¿En qué lo veías, Sabri? ¿En qué veías que estaba? Mira, te voy a decir, yo tenía esta idea de que hasta me río con esta amiga que te voy a decir, que yo decía, ¿y por qué no me tocó la vida de esta amiga? ¿Ok? Que siempre tuvo como, hubo abundancia en su vida, siempre hubo, o sea, ella, guapa, delgada, atlética, conoció el amor de su vida, todo, yo ya te conté mis otras historias, pero además yo con estas fluctuaciones económicas y yo de repente me veía que pues a veces yo tuve que hacer de todo, di clases de cocina con mis amigas, yo cosía aprendí a coser porque te digo que mi mamá cosía, entonces yo desde muy joven, pues en esos años, en los 80s, pues no había tanta ropa como hay ahorita, no existía Zara y todo esto, entonces yo iba a Telas Junco, a la Parisina, compraba mi ropa y yo cosía mi ropa, le empecé a vender, a coser ropa a las amigas, o sea, veníamos en eso, ¿no? Y y de repente eh, en 1990 y algo, ya con mis hijos, ya había nacido hasta mi hija. Mi hija, ella sabe que
la ropa que ella usó los primeros 2 años de su vida, 100% de su ropa venía heredada de sus dos primas mayores. O sea, ella tenía dos puestas, ella era la tercera, y entonces yo vivía afuera y me venía cargando la ropita así y demás. Pero de repente en esa búsqueda de siempre buscar superarte y demás, empiezo a encontrar esta información y empiezo a leer, empiezo a informarme y de repente, pop, o sea, empiezo a entender y empiezo a tomar control de mi vida en ese sentido. Una de las cosas que hice fue en el año 2006, sí, en el año 2006 me certifiqué como maestra de yoga y te lo cuento esto porque eso me llevó al estudio del tema de los chakras. Y el tema de los chakras lo que habla más que nada son como de esos procesos de vida que tiene que uno ir llevando, ¿no? Y entonces en este tema entendí que el tema de la libertad financiera, que es lo que vamos a hablar, y del tema que este curso desde el 2002 hicimos un congreso y me tocó Yo Soy el Cambio, Yo Soy Libertad Financiera y demás. Es un tema que he estudiado, que tuve que estudiar por necesidad propia, y pues sé que cuando lo compartes y lo vives, logras pues vuelves a estar en esa conversación, en esos resultados, porque no es que lo ves una vez, ¿no? Es como, no sé, como ponerte a dieta, bajar 5 kilos y vuelves a comer como antes, pues vas a volver a subir de peso. O sea, claramente tienes que hacer como cambios y demás. Entonces, aprendí muchas cosas, y pues ese es un curso que me gusta dar. Ahorita hace tiempo que no lo doy, lo daba siempre como pro bono en la Casa de Los Ángeles o quien me invitara a darlo, pero es de lo que quiero como platicar contigo de lo que son como esos principios que funcionan para tener esa libertad financiera que ¿Cuáles queremos. serían esos principios para tener una libertad financiera? El vivir. Mira, yo lo que descubrí en ese tiempo, después de estudiar mucho al respecto, digo, mucho es de leer muchos libros, de entenderlo, ir a cursos, leer a al otro, aquello, verlo en mi vida propia y yo tomar las riendas. Lo que entendí, y a mí me gusta como simplificar las cosas, es que tenemos básicamente en el tema que tiene que ver con las finanzas, tenemos 3 paradigmas, ¿no? Paradigmas son contextos. Un paradigma es el de la ignorancia, en el de la inconsciencia, de que, bueno, pues me entra un dinerito, cierro los ojos, no volteo a ver la tarjeta de crédito, no sé en qué me lo gasté, terminó el final del mes, llegué así a la quincena, a lo mejor tengo, no tengo, no sé. Ese es un paradigma, ¿no? Y luego hay el otro paradigma, que es el paradigma de la escasez. La escasez es en el que puedes tener mucho dinero, pero vives en ese paradigma de la escasez, que tienes siempre miedo, es que, es que como la crisis, cómo está mal, cómo han subido los precios, es que el gobierno, pero es que los empresarios, pero es que o sea, ¿ok? Escasez es que no hay y vivo en eso. El miedo a perderlo todo aunque tengas mucho, ¿no? Exacto. Y que siempre estás hablando de que no hay. Nosotros, y si tú te fijas en tu familia, en todas las familias, hay una de estas dos historias, del papá o la mamá botarates, o que nunca, o que bueno, si hay, qué bueno, y si no hay, un día, o sea, pero que siempre vives como con este miedito en el fondo, o en este otro de que te sientes hasta culpable cuando te gastas dinero en ti o cuando haces algo, que hay como esto, ¿no? Y descubrí que lo que pasa es que debíamos entrar, después de estudiar y analizar y ver, muchos grandes personas han estudiado esto, hay un tercer paradigma que es el paradigma donde hay que vivir, y es el paradigma de la abundancia y la prosperidad. Y lo vemos en todas partes. La verdad es que esto pues es hasta como ya muy trillado, pero si analizamos esto, me dio a mí una vez el golpe, y abundancia es saber que hay mucho de todo. Puede haber abundancia de problemas, puede haber abundancia de oportunidades, puede haber abundancia de dolor, o sea, nada más hay que tener mucho cuidado cuando usamos esos términos, ¿no? Yo soy muy creyente de que tu palabra crea tu realidad, 100%, ¿ok? Y si tú no entiendes eso, tu realidad va a crear a tu palabra, ¿ok? Y tu realidad, es la palabra de las conversaciones que están allá afuera en tu vida.
Y prosperidad es un término muy interesante. Prosperidad es saber que siempre he tenido, tengo y tendré todo, y ojo con esta palabra, todo lo que necesito. Y entonces en este momento, cuando tú dices eso, dices, a ver, hay lo que necesito y lo que yo quiero. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para cuando vas a entrar a este término, que si quieres tener libertad financiera, es que tienes que entender que adentro de nosotros siempre hay este niño berrinchudo que quiere lo que quiere y quiere lograr cosas, sobre todo en el mundo material, y las quiere porque las quiere. Como el niño que llega con su mamá al súper a los 3 años y quiere esto y quiere el otro y quiere aquello, quiere el juguete, quiere lo que sea. Ok. El adulto, la persona madura, es la persona que entiende que tal vez quiero esto, pero no lo necesito. Tal vez me quiero comer el pastel, pero no lo necesito. Mi cuerpo no lo necesita. Tal vez. Y entonces cuando empiezas a darte cuenta, y quien escuche esto, y todos los seres humanos, que a mí me cayó el 20, es que estamos vivos en este planeta, vivimos en prosperidad, porque estamos vivos, porque si no, no estaríamos vivos, ¿ok? Entonces hemos tenido y tenemos en este momento todo lo que necesitamos. Entonces, si partimos de eso, eh, ya estamos en este paradigma, ya hay un espacio de poder. Yo sé que es mucho más fácil decirlo, pero si a lo mejor estás tú en una situación donde hoy por hoy tú necesitas comprar las medicinas o pagar un doctor para un familiar, eh, o sea, puedes decir, es que no es justo. O sea, Sí, dice así muy abundante, pero a mí no me está llegando, ¿no? y una cosa que hay que aprender que no es una noticia padre, pero sí, es que desafortunadamente la vida no es justa. Ujú. Costó mucho trabajo entender, porque es que yo decía, es que no es justo. No, pues sabes que la vida no es justa, la vida es. Y la vida te va mandando cosas para que tú las resuelvas y para que tú crezcas de esas cosas. Porque la Pero, verdad, ajá, ¿y cómo entrar a este paradigma de la abundancia? Porque si yo me pongo a pensar en mi historia, por ejemplo, mi mamá era la que gastaba el dinero, pero, o sea, mi mamá no trabajaba, vendía pasteles en el hogar, vendía, hacía, también cosía, bordaba, hacía cosas como muy de ama de casa para poder tener una economía propia, porque ella fumaba y le encantaba gastarse su dinero en sus cigarros y en sus cosas y comprarse, ser autónoma en eso. Entonces, producía, pero en casa, no como trabajo como asalariado, pues. Entonces, ella tenía, pero gastaba muchísimo. Entonces, mi papá siempre le decía, no gastes tanto, Raquel, porque mi papá tocaba escasez muchísimo. Mi papá ujú. siempre vivió con el miedo porque mi papá sí llegó a tener hambre, llegó a no tener dinero. Digo, yo estuve en escuelas de gobierno. O sea, había una realidad clara de que en mi casa no había dinero. Entonces, Viviste cuando los dos paradigmas. los dos paradigmas, pero sí con una realidad en donde la economía no había. O sea, yo tenía para un libro, pero no tenía para jeans, por ejemplo. Te voy a decir cómo. Yo lo descubrí para mí. Entonces, normalmente estos dos paradigmas de escasez o de inconsciencia fluctúan. A veces estás, te entra una lana, gastas, 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 o tu mamá, en este caso, tu energía femenina, gastaba, y entonces, o gastas mucho y después, ¡ah! No, ¿qué onda? Ya me acabé, ya, o sea, es día 14 o día 12 ya no tengo Gastan dinero. mucho. Y entras, a veces tenemos estos dos paradigmas en nuestra cabeza el mismo día, en una mañana, que te levantas y dices, ay, me vale, me lo merezco, ¿verdad? Y lo haces, o lo que sea que hiciste, que te compraste, que te más, y después ya entras, ay, no, pero ¿por qué lo hice? O sea, estás en ese paradigma, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el acceso a este tercer paradigma? Vamos a empezar estos dos aquí y este acá. ¿Cuál es el acceso? El acceso son 3 Cs, ¿ok? Es conciencia, es todo el tiempo darte cuenta en qué paradigma estoy. Ay, caray, estoy en el de escasez otra vez. Me acabo de cachar en una conversación conmigo misma diciéndome qué difícil, por qué no es justo, no hay, el gobierno, los precios, el dólar, lo que sea, los gringos, no, los rusos, no, lo que sea, ¿ok? Primero es entrar en conciencia y cacharte en el momento. Y lo que haces cuando te cachas
Hay muchas técnicas. Aquí, a mí me gusta más la que enseña Eckhart Tolle. Es nada más verlo y dejar que pase. Por eso creo que es bueno meditar y a veces es muy bueno meditar, más que estar recibiendo esa programación de yo soy la abundancia, yo soy, que no está mal, todo está bien, pero es como sentarte un momento cuando sientes esta angustia, sentarte un momento, cerrar los ojos y observar esas conversaciones. Si puedes inmediatamente escribir escritura automática, vacíalas, sácalas y darte cuenta que esas no son. Y a mí lo que me funciona después de eso es decir, siempre he tenido, tengo y tendré todo lo que necesito. Siempre he tenido, tengo y tendré. Ese es mi mantra. Encontrar tu mantra que te lleve a este espacio. La segunda C es, es la de control. Y aquí, por favor, no nos vayamos al nivel de control, codependencia y demás, ¿no? Es de controlar, ¿ok? ¿Y qué es lo que controlas? Y hay que entender una cosa. El dinero es energía hecha física. Es decir, mi trabajo, tanto mental como físico, ¿ok? Si tu trabajo es de, no sé, construir casas, pues es un trabajo físico, a lo mejor el mío es de, el tuyo es el trabajo que uno hace. Lo que tú necesitas para trabajar y producir un resultado es que tú juntas energía dentro de ti y creas un resultado. Y ese resultado, alguien te lo compra, es decir, te paga y el dinero no es ni malo ni bueno. El dinero nada más es una representación del intercambio de energía de los seres humanos. Cuando doy el curso así como completo, lo que te comparto es que hago una analogía como con una, ¿cómo se les llama? Esta es como una hidrotérmica, como un molino generador de energía. Entonces, si tu energía personal, por eso es muy importante tener tu casa limpia, todo en orden, o sea, todo el feng shui, tu ropa, tu closet, o sea, tú cuando ves una persona que está en control de sus finanzas, normalmente vas a su casa y está en control de su entorno, de su casa. Yo a veces, muchas veces digo, ¿quieres empezar? Empieza limpiando tu casa, tu closet, empieza a ordenar, saca lo que no sirve, saca lo que no quieres, lo que no puedas, regálalo, llévalo a arreglar. Empieza a tomar control de tu vida, ¿ok? Porque no, el dinero no va a llegar, ¿ok? Entonces, punto número uno que hablamos es entrar en conciencia y decir, ese niño o esa niña berrinchuda que quiere que se aparezcan las cosas. De hecho, hay una cosa muy interesante, hay un estudio de la gente que se gana la lotería. Búsquenlo, googleenlo en internet, ¿qué les pasa? Si no es que todos, a la gran mayoría, es tal el influjo energético que les desordena la vida, porque ellos no tienen esa capacidad para manejar, piensa que tú eres un foco. Sostenerla, ¿no? Exacto, eres como que tú eres esta planta productora de energía, que a lo mejor cuando eres joven, pues eres como un rito, un hilo de agua que se convierte y ya después vas creciendo y ya te vuelves una termoeléctrica con una presa gigantesca. Pero si de repente a tu sistema de cableado le cae esa cantidad energética, esa cantidad de dinero de la noche a la mañana, mira, hay historias de que no solamente pierden eso y más. Eh, Hay historias hasta de asesinatos, de que los matan los parientes, que pierden todo, que no, unas historias, porque yo decía, pero ¿por qué? ¿No? También hay un estudio que han hecho de que si todo el dinero del mundo se repartiera igual entre toda la gente del mundo, volvería a estar al cabo de 5 años de nuevo en las mismas manos de la gente. Quitando eso, lo que sucede es que es gente que sabe manejar ese tipo de energía. Y entonces, cuando tú empiezas a ver que el dinero es una energía que no te va a caer del cielo, que está en tus manos generarla, que no tiene que ver con tu, que si eres hombre, que si eres mujer, que si eres, o sea, es algo que tienes que aprender a hacerlo. Y tú Pero vas a ir aprendiendo en la medida, ajá, ¿cómo la perdón. vas generando? ¿Cómo generas esa energía para que se materialice? Lo que haces es que empiezas a controlar, te decía, primero es tomar conciencia de eso y estarte dando cuenta en cada minuto, no hay una fórmula que suceda de la noche a la mañana, no hay una historia que suceda de la nada, que
y entender que va a ser un proceso, es un camino. ¿Cuánto tiempo puede tomar? Mira, los estudiosos del tema, que hay varios libros y yo les recomiendo que lean el de Padre Rico, Padre Pobre, sobre todo el de Piense y esté rico de Napoleón Hill, así como muy, muy, ¿cómo se llama? Muy básicos, pero ahí lo que te dicen es que realmente puede tomar, cambiar esos hábitos internamente, puede tomar pues de 12 meses a 2 años. Eso creo que es muy importante como entenderlo, que no va a suceder de la noche a la mañana y que ese es como tomar conciencia. Pero lo padre es empezar ese camino. Lo segundo es empezar a tomar control total de tu vida. Entonces, si tienes 3 pesos, o 5, o 1,000, o 10 millones, hay una manera muy específica de cómo tomas ese control. Y para eso entra la tercera C, que es el conocimiento. Tienes que aprender cómo se maneja ese tipo de energía. O sea, ¿sí me entiendes? Es como pensar que estás hablando de la energía termodinámica o la energía nuclear o la energía. El dinero es un tipo de energía y tienes que aprender. Hay leyes específicas de cómo se maneja. Se llama finanzas o finanzas personales. Entonces tienes que saber, pues, que como antes de meterte a una deuda de una tarjeta de crédito, saber cómo funcionan las tarjetas de crédito, saber cómo lo vas a pagar. Y aquí, básicamente, y voy a dar el círculo completo a cómo empezaste, cómo te vuelves el dueño o empresario de tu vida. A ver, las empresas más importantes, y aquí estamos hablando de cómo manejo la energía del dinero, manejan la energía del dinero, que están en bolsa. Ellos presentan sus estados financieros auditados al público. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos tienen un control absoluto del dinero de la empresa. Si tú no sabes ni cuánto ganas, ni en qué te lo gastaste, ni cuánto te lo gastaste, O sea, yo cuando empecé con este trabajo muy de fondo, que empecé, pues te digo que en los años 90, yo tengo desde 1996, yo manejo un programita que se llama Quicken, pero hay muchísimos, lo puedes hacer hasta en Excel, lo puedes hacer a mano, ¿ok? Yo te puedo decir cuánto me he gastado en ropa de mis hijos, cuánto me he gastado en salón de belleza, desde 1996 hasta la fecha. Yo tengo todo eso clasificado, me da muchísima flojera muchas veces. A veces dejo que se me acumulen meses y yo me doy cuenta cómo cuando yo empiezo con control a llevar empieza en un cuaderno, vacíalo y al final de la semana ve en qué te gastaste tu dinero. Estás en conciencia. Entra en conocimiento de decir, caray. Y de repente te das cuenta que, no sé, me lo voy a inventar, te gastas en Starbucks una cantidad irracional o te gastas en esto. Y hoy por hoy también hay que entender que el dinero es la energía producto del esfuerzo de tu trabajo y el bien más preciado que tienes es tu tiempo. Entonces, ¿en qué gasto mi tiempo? El tiempo, y esta es una conclusión que yo llegué a ese tiempo, es o yo estoy generando y produciendo o estoy gastando y consumiendo, siempre. En el momento que empieza a generar, como sea, a mover energía, a limpiar tu casa, a estudiar al respecto, estás en ese paradigma de prosperidad. Y el paradigma de prosperidad lo que te va a dar es libertad y tranquilidad. Y te vas a sentir tranquila. Te va a dar una paz. De verdad, hagan este ejercicio una semana, anoten en un cuadernito todo lo que se gastan. Al final de la semana clasifíquenlo, pongan comida, lo que quieran, como sea, pónganlo al final, véanlo, analícenlo. Les va a dar mucha conciencia y de repente te van a empezar a caer veintes. Y cuando tú logras tener ya esa paz mental, esa tranquilidad, y te empiezas a sentir en libertad y en control del poco o mucho dinero que tienes, en ese momento tú misma empiezas a ver maneras de cómo empezar a accesar otras fuentes de abundancia. Tú vas entonces a analizar cuál es tu conducta con respecto al dinero. Ajá. Y escríbela. Yo tengo la mía escrita, si quieres te la leo y te la cuento cuál es esa. Pero antes de eso, nada más te quiero dar otro término. Hablando de prosperidad, que ya le dije, es que vives desde el espacio de que sabes y sientes que siempre has tenido
tienes y tengo todo lo que necesito. Abundancia, sí, hay mucho de todo, pero la abundancia financiera es ser feliz con lo que tienes en el momento. ¿Quieres sentir abundancia ahorita? Sé feliz con lo que tienes. ¿Quieres sentir abundancia? Sé feliz con lo que tienes. ¿Quieres sentir prosperidad hoy, en este instante? Tienes que decir y saber decir, ¿sabes qué? Yo sé y siento que siempre he tenido todo y ahora quiero más, lo voy a generar yo. Ahora ya sé cómo. Y entonces es revisar tus creencias, pues todo lo que tú nos enseñas, Marta. Tener fuerza de voluntad, establecer tus metas, eliminar tus hábitos negativos, practicar las virtudes, tener orden en tu vida, seleccionar tu entorno. Hay que entender que si yo me la paso en el chisme, hablando mal de la gente, mis finanzas se van a afectar. Cada cosa que haces se ve reflejada en estas áreas de tu vida. Entonces, hablando en este caso de libertad financiera. Y lo que sí, hay que definir ese código de conducta. Entonces, les voy a decir el mío. El primero es, yo no me peleo por dinero, ¿ok? Solo una vez, o sea, es decir, ¿por qué? Porque entonces yo tomo responsabilidad. Oye, y esto me han dicho, pero es que yo le presté mi dinero a mi cuñada y nunca me pagó. La voy a demandar. A ver, yo, Sabrina, yo no me peleo por dinero. ¿Qué es lo que hago? Es que yo no presto, ¿ok? Yo invierto y si te presto, yo sé que corro el riesgo de que no me pagues. Entonces, o te regalo y si yo creo que no me vas a pagar, y si yo necesito que lo que yo te presto, tú me lo pagues, entonces yo me tengo que asegurar y entonces hacemos un contrato, ponemos un fiador, hacemos como tiene que ser. Si no, mejor te lo regalo o, ¿sabes? Entonces, pero Te yo digo que no no voy puedo. a pelear. Puedo dejar de ser tu amiga, pero no me voy a pelear porque pelear significa ir a gastar mi energía a otro lado. Otra cosa es, no envidio a nadie y doy con gusto. Yo me trato y me considero una persona generosa. O sea, lo que doy, te lo doy con gusto. O sea, y lo que te lo quiero dar es, y no me ando comparando con nadie. Otra cosa, no se me antoja lo que no me alcanza. Y esto es templanza. Esto lo aprendí de mis monjas con las que estudié. Y no ando viendo ni ando pensando en lo que no me... Si no me alcanza, no existe. Punto, no existe. Bueno, ahí viene toda una discusión de que, bueno, pero entonces cómo te superas y alcanzas tus sueños, es otro tema. Yo hablo en general Claro, estamos para tener hablando de las cosas concretas, eso. de las leyes, de alguna manera del manejo del dinero. Y otra cosa es que no me enojo o me agobio por dinero. Tengo fortaleza y paciencia. Y ha habido muchísimos momentos en diferentes etapas de mi vida y hasta hace poco todavía que de repente empieza ese paradigma de la escasez o de la inconsciencia. A mí en mi caso, el de la escasez, que me empieza a entrar miedo, siempre viene después del de la inconsciencia, porque yo tiendo a ser o sea, eh, si tengo algún pecado capital, es un poquito, podría ser el de la gula, ¿ok? Que veo, o sea, voy y veo algo que me gusta y me compro el pantalón en 2 colores y me alcanza, ¿me entiendes? O sea, en lugar de quedarme con uno, porque no vaya a ser que después me lo quiera volver a poner y ya no haya escasez. Empecemos a notar todo eso y veo cómo eso me produce esos sentimientos. Entonces, ya cuando entro en este espacio más de paz, de tranquilidad, digo, a ver, control, y empiezo a limpiar, ordenar, organizar y a veces me cuesta muchísimo trabajo entrar a ordenar mis finanzas, pero empiezo a sentir esa paz y después de eso de verdad empiezan a venirte oportunidades que no te imaginaste, ¿no? Yo Entonces, creo que, bueno, Sabri, lo que nos estás diciendo me encanta porque creo que pocas veces tenemos leyes o reglas o acuerdos respecto al dinero. Como que es un tema que no nos gusta tocar, ni, a veces ni con la pareja o con los amigos, como tú dices, o sea, tenemos que, ni con nosotros mismos. Y creo que el darnos estos puntos de yo no peleo por dinero, que es algo que yo, por ejemplo, jamás lo he hecho, pero ni por 5 centavos, prefiero decir, aquí está, yo ya veo cómo lo genero más tarde. así es. Es irle dando el valor al dinero que realmente tenga para ti, porque yo sí creo que cuando tú no te metes a la escasez, no te metes esta inconsciencia de gastar el dinero y puedes tener tu propia economía, poco a poco puedes ir ahorrando, generando una seguridad para ti, teniendo lo que necesitas, dándote gustos y creo que
si llevas líneas claras de honradez, también de no transar, de no generar karmas económicos, creo que tu abundancia puede ser todavía mayor. Así es que muchísimas gracias, Abri, por haber compartido todos estos pues, acuerdos o reglas acerca del dinero y Sí. permitirnos que nosotros seamos lo que tú decías, tener este control, que seamos nosotros el control de esta energía que tenemos que irla generando, porque yo creo que como tú bien dices, todos hemos tenido momentos muy complejos de no tener dinero en una cartera y de tener esta capacidad de salir de ahí a poder generar más. Y tenemos que tener esa capacidad también de vernos cuando hemos tenido la capacidad de generar para que en momentos de que sintamos que no tenemos lo suficiente, sepamos que podemos llegar ahí. Pero Y entonces, todos podemos, todos podemos. ¿cuál sería para ti el regalo que quisieras que toda la humanidad tuviera en relación al dinero, Sabri? Ya por último. Pues a mí me encantaría que viviéramos en ese paradigma de prosperidad y abundancia, de saber y sentir que siempre hemos tenido, tenemos y tendremos lo que necesitamos. Y aprender a ser felices con quienes somos y con lo que tenemos, porque entonces de ahí, si trabajamos, si estamos hacemos ese control y llevamos las cosas correctamente, van a salir. Y ya como que la última, porque me encantan como las analogías, analicemos que es como un pastel, haz de cuenta. O sea, yo quiero el pastel, yo quiero el dinero, ¿ok? Por más que tú pienses, quiero el pastel, quiero el pastel, quiero el pastel, y es que Dios mío, y tengo el 80 mantras, y deseo y envidio el pastel, o sea, si tú no vas, compras la harina, la mantequilla, los huevos, sacas la receta, te pones a hacerlo, lo hornea, ok, no vas a tener el pastel. El pastel va, o sea, el dinero es una consecuencia que va a venir, y de verdad, quitarnos esas conversaciones limitantes, hombres y mujeres, pero también mi generación, fuimos como esa primera generación de las mujeres que salimos a verdaderamente ser independientes económicamente. Quitarnos esas conversaciones de que, bueno, es que yo no puedo, la verdad a mí no se me hace, yo no soy buena para los números. Ok, es como respirar, ok. Si sabes crear una cuenta en redes sociales, puedes y sabes sumar y restar, puedes llevar tus finanzas. Y si tú empiezas a llevar tus finanzas y empiezas a llevar las finanzas de la familia, Robert Kiyosaki tiene con su esposa unos libros muy padres o audios, no me acuerdo qué es, donde te cuentan cómo le hicieron ellos y ella tiene un libro de hasta cómo en la familia pasarse esos roles. Yo cuando leí esto, yo empecé a darles a mis hijos cuando estaban muy chiquitos el rol de llevar las cuentas de la casa. ¿No? De cuánto nos gastábamos en el súper y demás y todo, entonces ahí a veces no querían, lo hacían en sus Exceles, juntaban todas las notas, al final lo revisábamos, nunca fue al 100%, pero también empezar a darle esta información a nuestros hijos, porque no va a venir nadie a resolvernos la vida. En ese sentido, yo soy responsable al 100% de mi vida y muchas veces he transgredido mi propio código de conducta y he vivido las consecuencias. Y tengo que estarme acordando y acordando, ¿no? Y ese mismo código de conducta hay que tenerlo con las amigas. Y una cosa muy importante, hay que empezar haciendo una lista de las deudas y esas deudas empezar a atacarlas. Oye, Martita, me prestaste, no sé, 10,000 pesos, te voy a pagar de a 3 pesos a la semana. O no puedo ahorita, pero ir de frente. Porque eso que cuando pedimos dinero prestado, y también va del otro lado. Vamos a suponer que estamos ahora aquí, ¿no? O sea, que tú me pediste a mí y cada vez que hablamos yo sé que me debes 10,000 pesos y yo no te digo nada. Es parte de poner orden en tu vida, es llegar y decir, oye amiga, ¿te acuerdas que te presté 10,000 pesos? Mira, no me has dicho nada, ya está pesando porque yo lo traigo aquí. Y esto aquí es una fuga energética. Entonces tenemos que parar todas esas fugas energéticas mentales para empezar a concentrarlo y luego empezar. El dinero es una fuerza, energía que le gusta, necesita ser contado. Entonces, todos lo podemos lograr. Y sobre todo también encontrar esos pequeños talentos que tenías, o sea, que tienes, porque a veces dices, ¿de dónde genero? ¿Cómo le hago? Y yo hablaba hace ratito de mi mamá, por ejemplo, que a través de comprar sus pasteles, hacer sus pasteles, venderlos y era una excelente cocinera, ella generó su propia economía. Siempre tenemos un talento que podemos poner en marcha para empezar a generar esta energía que poco a poco puede ir creciendo. Así es que estén donde estén,
y a lo mejor se sienten muy atorados económicamente, piensa en aquello que dices, ¿en qué puedo ser bueno? O sea, y puede ser cualquier cosa, desde lavar coches, cuidar niños, hacer pasteles, o a lo mejor es con los números, o a lo mejor es nutrióloga, lo que tú quieras, pero siempre hay maneras de ir contactando con nuestro talento para ponerlo al servicio del otro, que esa energía crezca y en ese momento, pues que sea remunerada. Así es que a todos aquellos... Control. Y una cosa muy importante, hay que empezar haciendo una lista de las deudas y esas deudas empezar a atacarlas. El dinero es una fuerza, energía que le gusta, necesita ser contado. Por eso las grandes empresas lo cuentan. Activos, pasivos, capital, estado de resultados, todo eso tiene un porqué, porque el dinero necesita ser contado. Si no lo cuentas, no lo cuidas, no lo guardas, como que no guardas la carne en el refri, se va a echar a perder, se te va a ir, se va a correr, como el agua necesita ser entubada. Entonces necesitamos contar el dinero, necesitamos controlar eso, entender, tener conciencia, y ya que tienes eso, empiezas a sentir, al principio sientes este caos horrible, 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 yo les voy a dar mi receta. A mí me empieza a entrar como esta ansiedad, este miedo, lo que sea. Entonces lo primero que hago es que agarro algo físico y lo acomodo. Y después empiezo con mis finanzas y empiezo a hacer mis listas, tengo un cuaderno, y entonces hago mis listas de todo lo que tengo que hacer, lo acomodo por áreas, ¿ok? Este coincide, ¿eh? Acá la tengo. Empiezo a acomodarlo, a hacerlo, empiezo como a poner orden, para que no esté aquí en mi cabeza, empiezo a poner orden. Empiezan a hacer sus listas, a poner orden. Al principio te van a salir bien, después mal, lo que sea. Y después de eso empiezas a sentir, después de un ratito, pero un ratito a veces puede ser una semana, a veces pueden ser 2 minutos, a veces pueden ser 3 meses. Empiezas a sentir esta tranquilidad y se te empiezan a ocurrir maneras de generar. Y te empiezan a llegar esas oportunidades de las que habla un quote, una frase muy famosa se llama William Murray, que dice que en el momento que te comprometes, la providencia se mueve. En el momento que te comprometes, la providencia, el que te comprometes a tener libertad financiera, la providencia va a empezar a moverse y todo tipo de ayudas, desde espirituales hasta físicas, empiezan a llegar a tu vida para darte eso. Pero si estás aquí en la cabeza, no lo vas a poder ver. Pues muchísimas gracias, Sabri, de verdad, por compartir todo esto. Agradezco profundamente tu tiempo y esta oportunidad de conocer cómo llegar a esta libertad financiera. Muchas gracias, Sabrina. Muchas gracias, Marta, querida. Gracias y muchas gracias a todos. Yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente Universos.